El anuncio que hizo el presidente ayer y de la rueda de prensa que ofreció en el día de ayer. El presidente Abinader, a partir de este lunes, tendrá todos los lunes a las 4:30 de la tarde una rueda de prensa. Esas se llamarán la semanal del presidente con la prensa o la semanal con la prensa. Como decía Víctor, emula lo que ocurre con las mañaneras de López Obrador o con las propias semanales que existen en países como Costa Rica, por ejemplo. Pero en el momento en el que el presidente toma esa decisión, eso conlleva otras lecturas y hay que darle otras explicaciones. Hay una cosa que se llama la denominada agenda setting. ¿Con qué se come eso de agenda setting? Bueno, hay un rol que estaba atribuido y que era el rol que la sociedad le atribuía al periodismo. El periodismo no era otra cosa que un intermediario entre los hechos y la sociedad. El periodismo era el puente que ponía a la sociedad en contacto con los hechos. Ese rol se fue modificando porque pasamos del rol de los impresos al rol no solo de la radio, sino más bien de la televisión, porque la radio y los impresos, aunque lo veamos muy diferente, tienen una coincidencia, que la radio y los impresos se hacen con palabras. Es decir, predominan las palabras, aunque los impresos estén acompañados de gráficos, pero las explicaciones son con palabras. Eso tiene en el subconsciente y en el individuo unos efectos distintos, porque cuando se habla con palabras, las palabras se traducen en imágenes y esas imágenes fomentan una cultura de pensamiento. Es decir, despiertan la imaginación. Cuando llegamos entonces a la aparición y a la preeminencia que toma la televisión, entonces viene una suplantación de la palabra por la imagen y que va a ser la prioritaria. Y eso varía un poco. El rol del periodismo lo varía un poco porque estamos hablando de que la televisión simulaba que el público era testigo de los hechos y era testigo de los hechos a través de la televisión. Y ya aquella intermediación parecía una intermediación necesaria, pero no tan imprescindible. Entonces, bueno, después tenemos todas las complejidades que se nos añaden ahora con las redes sociales. En definitiva, nosotros hoy no somos el intermediario entre la sociedad y los hechos. ¿Qué hemos pasado a ser si no somos el intermediario entre la sociedad y los hechos? Nosotros somos unos clasificadores de los hechos. Además de que después y antes hay una cosa que está clara. Alguna gente no la tienen clara todavía, por eso cualquiera plantea que una gente que tiene un celular puede hacer una labor de información. Eso no es verdad, porque la información no es, el hecho no es información. Es decir, el hecho de que usted vea un hecho y transmite un hecho, eso no es información. La información para ser tal
está acompañada de un contexto y de una lectura que quien no tiene las herramientas necesarias no la puede dar, no la puede ofrecer. Puede transmitir sencillamente el hecho, y un cúmulo de hechos no es información. Entonces, como un cúmulo de hechos no es información, tenemos una cantidad de hechos, pero los hechos que terminan posicionándose entre las personas son aquellos hechos que han tenido una valoración mediática. Y entonces, la intermediación entre esa cantidad de hechos y lo que terminan con una valoración mediática es lo que se denomina agenda setting. Es lo que se denomina agenda setting. Pero hay una pregunta para la que todos entenderíamos que tenemos respuesta, y no es verdad que la tenemos. Y es facilita la pregunta. Es facilita la pregunta, y ahí entonces vamos a lo que plantea el señor presidente y a los propósitos de esta cuestión. Si nos preguntamos ¿qué es la opinión pública? ¿Qué es la opinión pública? Señores, todo el mundo entendería que sabe qué es lo que es la opinión pública. Y cualquiera te hace un resumen de lo que entiende que es la opinión pública. Bueno, la opinión pública pudiéramos decir que es la opinión de la gente publicada, o que es la opinión de la gente establecida en estudios, en encuestas, por ejemplo. Es decir, que la opinión pública no es otra cosa que un reflejo de lo que se está pensando mayoritariamente. Eso es lo que entendemos y creemos que es la opinión pública. Pero eso no es la opinión pública. Eso no es la opinión pública. Y quienes manejan estrategia saben que esa no es la opinión pública. Esa no es la opinión pública. Eso es lo que se cree que es la opinión pública. Pero esa no es la opinión pública. El concepto que para mí más se aproxima a lo que es la opinión pública es el que establece una filósofa, socióloga alemana llamada Elisabeth Noelle Neumann, en una obra que se titula La espiral del silencio. Ella demuestra, y eso pudo hacerse a partir de la psicología, de la sociología, que la opinión pública no es la opinión libre expresada por la mayoría de la gente. No, ella establece que la opinión es todo lo que la gente opina por temor a no aislarse. Es decir, es todo lo que la gente opina en consonancia con lo que cree que es la opinión mayoritaria, para no aislarse. En resumen, yo le resumo que ella el concepto lo maneja de manera distinta. Ella dice lo siguiente, y esta es una, digamos, de la fuente de los estudios de opinión. Y no creo que haya ningún estratega, digamos, que no haya pasado por Elisabeth y su obra. Las opiniones públicas son actitudes o comportamientos que se tienen que expresar en público para no aislarse. ¿Usted me entiende? Las opiniones públicas son actitudes o comportamientos que se tienen que expresar en público para no aislarse. En los ámbitos de controversia o de cambio, las opiniones públicas son las actitudes que pueden expresarse sin correr el riesgo de aislarse. El ser humano es un ser social que no quiere estar aislado y no quiere estar al margen de lo que piensa la mayoría. Entonces, en definitiva, la opinión pública no es otra cosa que un mecanismo de control social. Un mecanismo de control social. Entonces,
en estos años hemos vivido un cierto, en términos políticos, una cierta espiral del silencio. Pero, ¿cómo se expresa esa espiral del silencio? Esa espiral del silencio no se expresa porque haya un gobierno que censure la opinión pública, por el contrario. Ni que saque gente de medio, nada de eso, porque nada de eso es necesario para el dominio de la opinión pública. Nada de eso. No, la espiral del silencio está en avergonzar a una parte de la opinión. Es decir, que una parte de la opinión no se exprese como tal porque no está en consonancia con lo que está primando en la sociedad. Y entonces ahí ha estado la ayuda eficiente del lawfare. La ayuda muy eficiente del lawfare en ese sentido. Es decir, yo no me puedo expresar en términos de simpatía en relación con cosas que la sociedad la está censurando, que la sociedad la está reprimiendo, que la sociedad la está perjudicando. Y entonces en ese sentido ha habido un manejo realmente estratégico, eficiente de lo que se llama la espiral del silencio. Pero aún así el presidente continúa a la ofensiva en ese sentido, en lo que es el manejo de la opinión. Entonces ahora, estando siempre montado en el ring, se coloca a la vanguardia del ring. A la vanguardia del ring, en el momento en el que arrancamos la fase final de una campaña electoral. El presidente se coloca a la vanguardia del ring. En lo adelante, entonces, hay una trazabilidad de la agenda y de las cosas que se van a discutir y que se van a establecer. ¿Y quién la traza? La traza el líder. Y la opinión corre detrás del líder. Y eso tiene realmente unos efectos importantes. Eso tiene unos efectos importantes. Ocurrirá que a partir de las semanales, que los propios candidatos opositores tendrán que continuar en parte esa agenda. Deberán tener la habilidad un poco también de establecer la propia, pero están en la obligación porque los medios ya tienen una pauta trazada, pero no es una pauta trazada ni impuesta. Eso no es una imposición. Eso no es ni siquiera una sugerencia. Es que el hecho de que el presidente se plantea en una tarde de lunes a hablar sobre una serie de temas, ya esos temas te toman parte de toda la dinámica de la semana. Pero toda la dinámica de la semana te la toman esos temas. Entonces, se dice que se va a tratar todo menos política. Bueno, ¿cómo que menos política? ¿Y qué es lo que no es política? Que no se va a hablar de política. ¿Y quién ha dicho que los candidatos hablan de política? Los candidatos hablan de temas. Es decir, los candidatos hablan de la economía, los candidatos hablan de las ejecuciones, hablan de la corrupción, hablan de la esperanza. Es decir, nadie se para a hablar de política. Nadie se para a hablar de política. Porque usted hablando de política no impacta. Usted es un político, pero usted habla de temas que tenga que ver con las cosas que la gente puede estar sintiendo. Y eso será lo que hará el presidente. Eso será lo que hará el presidente y lo que en cierta medida trata de condicionar a toda la opinión pública. Entonces, desde el punto de vista estratégico, eso es correctísimo.
Eso es correctísimo. El presidente se coloca realmente a la ofensiva en una etapa clave de su campaña electoral. Se coloca a la ofensiva en términos mediáticos, procurando un dominio cuasi pleno de la agenda mediática. Y eso es legítimo. Eso es totalmente legítimo. Ahora, los demás sabrán cómo se responden, cómo contrarrestan esto, porque evidentemente que ahí hay una intención clara de imponer la agenda, de dominar la agenda. Y olvídese, el que domina es el que está dando adelante. Y el que da adelante da 2 veces. Entonces, por ahí es que viene la cosa. Por ahí es que viene la cosa, que más o menos la quise poner en el contexto conceptual, porque esas no son cosas que no están pensadas. Detrás de cualquier movimiento político inofensivo hay pensamiento. Hay pensamiento. Por eso no se lleve de quien le diga a usted que se ha acabado pensar. No, si usted no tiene capacidad de pensar, a usted lo manejan siempre. Porque detrás de cualquier cosa que se hace hay pensamiento. Y hay frialdad. Y hay objetivos. Entonces, eso es importante tenerlo claramente establecido. Entonces, bueno.